Continuamos, esto es América. Hay severos cuestionamientos, o al menos bastante reiterados, en torno a la situación económica que atraviesa Estados Unidos. A pesar de una agenda bastante comprometida por parte de la Casa Blanca en seguir empujando la producción nacional de Estados Unidos con la incorporación de ciudadanos estadounidenses ante las medidas migratorias. También con la preocupación que puede haber en torno a la presión que ejerce Donald Trump con su política arancelaria, esto ha generado cierta inestabilidad. No obstante, a través de números se registra algo que para muchos puede ser preocupante y es el declive en la generación de empleos. Son puntos porcentuales, pero que representan en masa algo que puede girar sin duda la atención de la opinión pública hacia lo que puede ser la poca generación de empleos, las pocas oportunidades que en estos momentos cifras oficiales demuestran lo que sucede desde el punto de vista laboral en Estados Unidos. Vamos a conversar de este tema y otros asuntos con nuestro siguiente invitado. Se trata de Daniel Lacalle, economista. Está conectado con nosotros por la vía digital. Muchísimas gracias, Daniel. ¿Son aciertos? ¿Son pasos en falso? ¿Son pasos a largo plazo o mediano plazo de la economía estadounidense que prevé la actual administración en la Casa Blanca? Cuéntanos, por favor. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo creo que lo que estamos viendo es un cambio de estrategia completo. Los últimos datos de empleo muestran que ha habido un aumento de 383.000 empleos en los ciudadanos estadounidenses nacidos en Estados Unidos y que lo que ha caído ha sido el empleo público y el empleo de ciudadanos no nacidos en Estados Unidos. Eso es una política decidida por el presidente Trump que llegó a las elecciones con la promesa de eliminar o de por lo menos reducir de manera significativa el problema o el tema de la inmigración ilegal. Por lo tanto, lo que yo creo que también ocurre es que hay un gran debate en todo el mundo con la veracidad de los datos que publica la Oficina de Empleo de Estados Unidos, ¿verdad? El año pasado tuvieron que revisar a la baja más de 800.000 puestos de trabajo. Entonces, yo lo que creo es que hay un cambio de estrategia. La nueva estrategia es America First y, por lo tanto, más empleo para los ciudadanos nacidos en Estados Unidos, más empleo privado y menos empleo público. Y la segunda es una estrategia muy agresiva desde el punto de vista comercial para reequilibrar la balanza. De momento, los datos de la economía muestran que en el segundo trimestre la economía creció al 3% y que la creación de empleo, aunque se ha ralentizado, es verdad que no se ha reducido. Por lo tanto, yo creo que son elementos, digamos, que introducen incertidumbre en cuanto a cuál puede ser el futuro exacto, pero que son parte de lo que ha sido las promesas de campaña del presidente Trump para sus electores. Nadie dijo en este caso que lo que está haciendo el presidente Trump no lo había anunciado. Él ha sido consecuente con sus promesas, ha cumplido cada uno de los objetivos. De hecho, faltan algunas aristas por las que tenga que cumplir, que todo ha sido anunciado durante su campaña. Daniel, tú como Sí. economista, te pregunto, ¿este tipo de escenario puede ser sostenible? No hablemos de los próximos 3 años, porque sabemos que puede involucrar incluso el resultado de las elecciones de medio mandato, pero sí amerita la continuidad de la misma orientación, y esto lo hablo en función de la posible alternabilidad de poderes en la Casa Blanca para las elecciones próximas generales. Esto también en función de lo que pueda suceder en materia del Partido Republicano, un partido que se ha identificado abiertamente a favor de Donald Trump. Es el líder del partido, pero que dista mucho un poco de la política tradicional o del establishment. Sí, yo creo que lo que estamos viendo es un cambio, digamos, global en cuanto a la forma de hacer política por parte del Partido Republicano y el Partido Demócrata. Dos partidos que tenían muy pocas diferencias en muchas cosas, ahora tienen grandes diferencias. La posición del Partido Republicano
es la de reducir el endeudamiento y reducir los desequilibrios de Estados Unidos vía las negociaciones comerciales y vía la reducción del sector público. Y la posición del Partido Demócrata parece más orientada a un sistema socialdemócrata tipo el de Francia. Desde el punto de vista que yo le presto atención, que es el de la sostenibilidad del dólar y de la deuda de Estados Unidos, yo creo que como no se lleve a cabo una fuerte reducción del gasto público, va a ser muy difícil que Estados Unidos, digamos, mantenga la sostenibilidad de sus cuentas públicas. Cuando hablamos sobre este escenario que puede en estos momentos acaparar muchísimo la atención del estadounidense porque espera ver rendir su economía, ¿cuándo puede verse el resultado de la agresiva política de mercado, de presión hacia el mercado internacional por parte de la imposición de aranceles de parte de la Casa Blanca? Daniel, todo el mundo espera esto, todo el mundo espera que esto impacte en la distribución de alimentos mucho más económicos, de que quizás la gasolina pueda, sabemos que eso no involucra, pero muchos todavía piensan la economía cuando la comparan con la anterior administración. La gasolina todavía está costosa, no desciende el precio de los huevos, el precio de muchos productos, incluso productos minoristas, las franelas, el pantalón, el comienzo a clases. Daniel, involucra también la preocupación de muchos padres que tienen que desprenderse de gran parte de su ingreso porque tienen que llevar la mejor prenda o estar bien preparados sus pequeños. Yo creo que el control de la inflación se va a dar. Van a pasar tres cosas muy rápidamente. Ya se han llegado a acuerdos comerciales con la gran mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos, y esos acuerdos comerciales desde el punto de vista monetario significa que esos socios comerciales van a comprar muchos más dólares y van a traer muchos mayores productos con unos niveles de precios pues que van a ser, yo creo que perfectamente asumibles. La compra de dólares es clave. ¿Por qué? Porque la inflación no es la subida de los precios. La inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. La subida de los precios es una consecuencia de la inflación. Por lo tanto, los ciudadanos de Estados Unidos tienen que ver cómo entran muchos más dólares en la economía estadounidense, cómo la demanda de dólares aumenta para que se vea la reducción de la inflación. Eso vendría desde la posición, desde el punto de vista de la administración Trump, de mayores ingresos por aranceles, mayor entrada de dólares y a la vez mayores entradas de dólares por los compromisos de inversiones a los que ha llegado con la Unión Europea, con Japón, con Corea del Sur, etcétera, etcétera, que en un total suman más de 5 trillones de dólares, y eso por supuesto es mayor demanda de dólares, por lo tanto menor pérdida del poder adquisitivo de la moneda y por tanto menor inflación. Daniel, ¿cómo se ve en el escenario a China, el gigante asiático que cada vez más amenaza con apoderarse de rubros específicos en Occidente, con convertirse, porque esa es la ideología de ser el líder en el mundo entero en mercados internacionales? Bueno, yo creo que primero va a haber un acuerdo entre China y Estados Unidos, seguro, y eso es muy positivo para todos. Dos, lo que no va a ocurrir es que China y Estados Unidos se alineen de manera que, digamos, percibamos un mundo multilateral. Las posiciones de Estados Unidos y de China están completamente separadas en todas las estrategias. La estrategia monetaria, la estrategia económica, la estrategia energética, la fiscal y la militar. Por lo tanto, yo creo que estamos viendo un mundo que se parece más a el mundo que vivimos los que ya tenemos una edad en los años 80, los años 90, en el que había dos, digamos, grandes potencias que eran antagónicas, pero a la vez cooperaban en comercio, etcétera, más que el, digamos, mundo que hemos llamado de la globalización. Yo creo que la posición de China claramente es extremadamente positiva y fuerte en tecnología,
pero China tiene varios retos importantes. El más importante es que está viviendo la explosión de la mayor burbuja inmobiliaria de la historia. Y por supuesto, eso no le va a llevar a, digamos, a tener un crecimiento robusto del consumo a corto plazo, porque los ciudadanos chinos están perdiendo una gran parte de su riqueza y de sus ahorros por la quiebra de las empresas inmobiliarias y por la reducción de la demanda en el sector inmobiliario. Pero todo eso es un factor importante, pero eso no puede quitar que el sector tecnológico sigue siendo muy importante y con mucho éxito, que China está liderando en el sector de vehículos eléctricos y que China también tiene una posición que le ha permitido que en un periodo de tanta incertidumbre con respecto al comercio global, la economía, incluso si miramos los datos más allá del Producto Interior Bruto, que siempre se pone en cuestión en China, si vamos a los datos de consumo, inversión y de exportaciones, pues se está comportando de una manera bastante positiva. Por lo tanto, yo creo que lo que está ocurriendo en el mundo es que China y Estados Unidos están saliendo como más fortalecidos como los grandes, digamos, líderes hegemónicos en las economías globales. Daniel, a pesar de que, y esperemos que así sea, en la Casa Blanca están tomando las decisiones con la debida asesoría económica, el ciudadano común, el estadounidense, ve con bastante inquietud el tire y encoge en la aplicación de estos aranceles. Si bien es cierto, son producto de negociaciones que ocurren entre las naciones que se están en estos momentos adecuando a esta nueva manera de hacer política, es mucho decir por parte del estadounidense que pareciera que no existe una orientación, que desconocen cuál puede ser el objetivo, que pareciera que a veces se arrepiente a la Casa Blanca en la imposición de estos aranceles. Bueno, yo creo que es que estamos viviendo un proceso de negociación en tiempo real y la gente, el público en general, no está acostumbrado a lo que es un proceso de negociación. Pero yo siempre le digo a las personas que no entienden qué es lo que está ocurriendo con la administración de Estados Unidos y su política comercial, le digo, piensa que la administración de Estados Unidos está haciendo lo mismo que cualquier empresa hace con sus suministradores. Lo mismo. Una empresa que tenga suministradores, empieza el 1 de enero y dice vamos a llegar a unos acuerdos sobre una serie de compras y el suministrador le dice un precio, él le dice otro y van llegando a una situación que sea beneficiosa para las dos partes. Eso es lo que es difícil de entender por la gente porque históricamente se ha dado detrás de puertas cerradas. Ahora se está dando de manera muy pública porque la forma de negociar del presidente Trump es poniendo el puño encima de la mesa y después llevando a sus equipos a llegar a acuerdos. Pero el resultado final, de momento, para el ciudadano estadounidense, es el siguiente. Los meses de abril y de junio ha habido superávit fiscal. Los ingresos por aranceles en julio han llegado a 27.000 millones de dólares. Las inversiones comprometidas por los socios comerciales de Estados Unidos con Estados Unidos superan los 5 trillion dólares. Eso todo llevará a que si, como pensamos, eso genera un mayor nivel de inversión, empleo y de crecimiento, a que en la segunda parte del año 2025 se pase de una economía liderada por el gasto público, la deuda y el empleo público a una economía liderada por el empleo privado, las exportaciones y la entrada de capital extranjero. Daniel, si con algo va a votar el estadounidense, o siempre lo ha demostrado hacerlo de esta manera, ha sido con el bolsillo. Además de otras preocupaciones que le impone una administración como medidas de inmigración, las relaciones internacionales de su país. Pero el bolsillo es lo primero porque ocurre en un día de semana, ocurre a lo largo de una interrupción de sus actividades cotidianas y de seguro que esa preocupación que tiene al momento de dirigirse a su centro electoral va a ser con lo que impacta o no
la actual administración, en esa que se está llevando a cabo el termómetro electoral. Daniel, dentro de más de un año se va a llevar una elección importante que va a representar el termómetro de la actual administración, las elecciones de medio mandato. La Casa Blanca posiblemente está apostando para que los resultados palpables, taxables, resultados que puedan ser constantes y sonantes en los bolsillos de los estadounidenses, se puedan ver para las elecciones de medio mandato en 2026? Sí, yo creo que está apostando la administración a tres cosas, ¿no? El coste de la sanidad y de los premiums de healthcare que baje. El coste de los alimentos básicos y la gasolina que baje. Y además que los ciudadanos perciban que de lo que ganan, obviamente con las bajadas de impuestos van a tener más dinero a su disposición. Eso es a lo que está apostando, claramente, ¿no? Es decir, a que todos estos digamos, esta política de shock, ¿no? La política del presidente Trump es llevar a cabo todas las medidas más agresivas, todas muy rápido, para que el impacto positivo sea también muy rápido y sea posterior, ¿eh? Por eso son medidas de shock y por eso estamos, digamos, con eso que se llama incertidumbre en los mercados, en los que todos los días tenemos titulares gigantescos. Lo habitual sería que todas esas medidas pues fuesen prolongadas durante el tiempo, pero se ha demostrado, el caso de Argentina creo que es evidente, que si no se toman las medidas muy rápido en los 100, 200 primeros días, después no se llevan a cabo o no tienen el efecto. Entonces, yo creo que la administración está apostando a que el efecto va a venir en cadena en las elecciones de los midterms. La reducción del gasto público ha sido un objetivo que se anunció con mucha insistencia durante la campaña del presidente Donald Trump. Incluso con la incorporación dentro de la oficina de este importante patrocinador de la campaña, que fue Elon Musk. Separados luego de lo que fue una diatriba bastante incómoda para muchos. Algunos políticos afirmaban que estas discusiones debieron darse a puerta cerrada en el despacho Oval. No obstante, se amenazó recientemente Elon Musk a decirle al presidente Trump que va a ser uno de los principales motivadores para la creación de un tercer partido. Daniel, esto involucra preocupación dentro de los mercados, también entendiendo que una persona tan influyente dentro de la economía nacional puede voltear la mirada de gran parte de los electores y de los inversionistas a su favor. Claramente genera incertidumbre, claramente, si no, no estaría todo el mundo prestándole atención a esto, ¿no? Pero también se ha demostrado históricamente que las amenazas de la creación de un tercer partido en Estados Unidos no suelen funcionar bien, no suelen funcionar bien, simplemente por una razón. El Partido Republicano en realidad, y el Partido Demócrata también, en realidad no son un partido. En realidad son partidos que son conglomerados en los que hay mucha gente con diferentes sensibilidades y por eso cuando hay votaciones los congresistas de un lado y del otro, los senadores, muchas veces votan en el sentido diferente a lo que dictaría su partido, ¿no? Por lo tanto, yo no creo que esa sea una parte de riesgo. Yo creo que aquí el gran riesgo de cara a las próximas elecciones es muy sencillo, es binario. ¿Serán las políticas que está llevando a cabo Donald Trump ahora mismo ese efecto dominó positivo? ¿Se va a dar como estaba yo comentando y como espera la administración Trump? ¿O lo que se va a dar es un resultado contrario? No vamos a tener un resultado neutral, eso seguro, porque cuando son medidas tan significativas como ocurrió en el año 2021, siempre tienes que tener en cuenta que se genera un impacto muy grande. Se anunció el Build Back Better, el Inflation Reduction Act, todo esto, y la inflación no paró de subir. Yo creo que esos son factores que hay que prestarle atención y por eso hay que monitorizarlo con mucho detalle. Pero yo creo que el riesgo de que aparezca un tercer partido en las próximas elecciones es muy pequeño. Daniel, para cerrar, Florida anuncia dentro de la modificación de su carta constitucional la adecuación del salario mínimo para los floridanos. Sabemos que ha cambiado muchísimo
el funcionamiento económico del estado de Florida e incluso se le compara con los gastos que involucra que una persona viva en este estado con lo que sucede en California y Nueva York. Ha elevado mucho el costo de vida de los floridanos, de las personas que vienen para el estado del sol. Daniel, ¿es suficiente el esfuerzo que se hace en el estado de Florida a pesar de aquellas observaciones que hay en función de la migración? En materia económica, ¿todavía hay más por hacer? A ver, yo creo que es que lo que se tiene que dar cuenta todo el mundo es que si subir el salario mínimo fuese la panacea para que mejorase la economía, pues entonces países con un altísimo nivel de paro, como son España o como son Francia o Italia, etcétera, pues serían el ejemplo mundial. El salario mínimo interprofesional es una medida muy política que queda muy bien porque parece como que se le da poder a los políticos para subir los salarios, como si fuesen los políticos los que suben los salarios. Lo que sube los salarios es el aumento de la productividad, el aumento de la inversión y la mejora de la calidad del empleo, con mayor empleo de reglado y menos empleo, digamos, irregular o ilegal o como lo quieran llamar, ¿vale? Porque el empleo ilegal baja muchísimo los salarios. Entonces, eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Florida es un estado que ha tenido un crecimiento espectacular y que ha tenido unas mejoras espectaculares, pero que no debería entrar en la dinámica de California, porque en California ha sido un fracaso. Y yo creo que lo que tienen que hacer simplemente es centrarse en que Florida sea el centro mundial de atracción de la inversión hispanohablante y de la inversión de, bueno, lo que en realidad siempre se ha dicho, ¿no? Siempre se ha dicho que Florida, y que, bueno, particularmente Miami, era el banco central del resto de Hispanoamérica y Latinoamérica, ¿verdad? Pues yo creo que eso interprofesional no va a mejorar las condiciones de los ciudadanos de Florida. Lo que mejora las condiciones de los ciudadanos de Florida es que la productividad, el crecimiento económico y la inversión sean mayores y las opciones de negociar salarios más altos sean mayores porque las empresas también ganan más. Daniel, muchísimas gracias. Gracias por este acercamiento tan necesario a la política y a la economía estadounidense. Ambos asuntos involucrados todos los días con lo que habla el ciudadano estadounidense y sobre todo acá en el sur del estado de Florida, donde en cualquier lugar comentamos lo que se espera para los próximos meses en este gran país. Un gran abrazo a la distancia. Hasta la próxima. Muy buenas noches, muchas gracias. Seguro que sí. Conversábamos con Daniel Lacalle, economista, y estábamos conversando en relación a esas decisiones que involucran los esfuerzos de la Casa Blanca en función de mejorar o mantener el rendimiento de la economía estadounidense. Hacemos una pausa y ya regresamos con más.